cómo una empresa china acabó con el monopolio de TSMC, y el video puede sonar exagerado, pero al terminar de verlo entenderás por qué no lo es. Actualmente, TSMC controla aproximadamente el 90% de la fabricación de chips más avanzada del mundo, un punto de estrangulamiento tan certero que si sus principales fábricas dejaran de funcionar, la economía global se paralizaría antes de que la mayoría de los gobiernos pudieran siquiera celebrar una reunión de emergencia. Lo has oído bien, pero en Shanghai, una única fundición respaldada por el Estado ha logrado discretamente lo que Washington, Wall Street y Silicon Valley juraban que era imposible. Ha comenzado a debilitar ese control sin tener acceso a las mismas máquinas que Occidente consideraba absolutamente esenciales. En los próximos minutos verán cómo SMIC sorteó las reglas, adaptó herramientas antiguas a nuevos límites y ayudó a China a construir un ecosistema de chips para el que nadie fuera del país está realmente preparado. Y para comprender lo explosivo que es eso, primero hay que ver cómo TSMC y Nvidia se convirtieron en los dos pilares sobre los que se construyó todo el mundo moderno. Los dos pilares. Estás al pie de la que podría ser la estructura industrial más poderosa jamás construida. Dos torres que en conjunto controlan el hardware que impulsa el mundo moderno. TSMC, SANC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, se ubica en una de ellas. Fundada en 1987 por Morris Chang, comenzó con una idea radical que ahora parece obvia, pero que en aquel entonces fue revolucionaria: dejar de intentar diseñar y fabricar chips por cuenta propia. Simplemente ser el mejor fabricante del mundo para los diseños de todos los demás. En la industria se le llama fundición especializada. Apple entrega los planos de sus procesadores de las series A y M. Nvidia envía las especificaciones de sus GPU. AMD, Qualcomm, Broadcom, incluso los contratistas de defensa que abastecen al ejército estadounidense, todos hacen lo mismo. TSMC transforma esos diseños digitales en silicio físico, en sus nodos más avanzados que alcanzan los 2 nanómetros. Graban características de circuitos tan finas que son más pequeñas que una hebra de ADN. La magnitud de esto se hace evidente al analizar las cifras. TSMC controla aproximadamente el 90% de la fabricación de chips más avanzada del mundo. Sí lo oyó bien, el 90%. Imagina una central eléctrica que suministra casi toda la electricidad a un continente entero. Si las vanguardistas fábricas de TSMC se quedaran sin energía, aunque solo fuera durante un mes, todos los smartphones de gama alta, todos los centros de datos de EA y todos los sistemas de armas avanzados empezarían a quedarse sin combustible antes de que se secara la tinta de los titulares. Pero TSMC no está sola. Frente a ella se alza la segunda torre, Nvidia. Nvidia comenzó como una empresa de videojuegos, fabricando tarjetas gráficas que hacían que Quake y Half-Life parecieran películas. Durante décadas, ese fue su nicho: tarjetas gráficas de gama alta para jugadores que buscaban trazado de rayos y la máxima velocidad de fotogramas. Fuera del mundo de los deportes electrónicos, casi nadie le prestaba atención. Entonces, la inteligencia artificial cambió las reglas. Los investigadores dieron con una verdad: la misma arquitectura de procesamiento paralelo que generaba explosiones en los videojuegos era extraordinariamente buena para algo completamente distinto: entrenar redes neuronales. Los chips de Nvidia podían realizar miles de cálculos a la vez, justo lo que necesita el aprendizaje automático. El hardware por sí solo no habría construido la torre. Lo que selló el dominio de Nvidia fue CUDA, su plataforma de software, que permite a los ingenieros programar las GPU. Para cuando ChatGPT y el auge de la IA llegaron, toda una generación de doctores había construido sus carreras sobre código CUDA. Cambiar a la competencia no solo era caro, sino que significaba tirar por la borda años de trabajo y empezar de cero. Las GPU A100 y H100 de Nvidia se convirtieron en el motor indiscutible de la revolución de la IA. Todos los modelos con los que has interactuado, GPT, Gemini, Claude Grok,
Todos se entrenaron con pilas de esos chips. La capitalización de mercado de Nvidia superó los $2 billones, convirtiéndola en una de las empresas más valiosas de la historia gracias a un sistema de hardware y software prácticamente perfecto que nadie había logrado descifrar. Ahora veamos el proceso que crearon estas dos empresas. TSMC fabrica los chips de Nvidia. Los chips de Nvidia impulsan la economía de la IA. Dos empresas. Una cadena de dependencia. Casi todos los gobiernos, todos los ejércitos, todos los gigantes tecnológicos del planeta se encuentran en la fase final de la cadena, consumiendo la producción y esperando que el flujo nunca se detenga. China identificó esta dependencia hace años. Realizó las auditorías y rastreó cada chip crítico hasta su origen. Y la auditoría reveló algo que mantuvo a Pekín en vilo, no solo la vulnerabilidad, sino la exposición total. Pero antes de que China pudiera romper esa cadena, Estados Unidos atacó primero con una política tan radical que se suponía que acabaría con la amenaza antes de que se materializara. Y lo cambió todo. Las sanciones que se suponía que congelarían a China en el tiempo. Estás presenciando la gestación del arma económica más agresiva de la historia moderna. Una política diseñada no para destruir, sino para frenar permanentemente el futuro tecnológico de toda una nación. El 7 de octubre de 2022, la administración Biden desata lo que los expertos califican inmediatamente como el paquete de control de exportaciones más amplio desde la Guerra Fría. El objetivo no son los misiles ni los aviones de combate. Se trata del silicio, la materia prima del siglo XXI. El objetivo es brutalmente simple: impedir que China fabrique semiconductores avanzados a escala competitiva. Lo que se bloquea se asemeja al inventario de una fábrica de chips. Equipos de fabricación avanzados, grabadores de plasma, cámaras de deposición química de vapor, herramientas de deposición de capas atómicas que construyen chips capa a nanoescala. El software EV. Las mesas de dibujo digital, donde los ingenieros diseñan circuitos más pequeños que los virus. Los ciudadanos estadounidenses y los titulares de la tarjeta verde de repente necesitan licencias especiales solo para trabajar en empresas chinas de semiconductores. Y luego, el golpe final, ASML. Debes sentir el peso de ese nombre porque ASML es donde esta historia da un giro radical. Esta empresa holandesa fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema, EUV, por sus siglas en inglés. Imagina un dispositivo tan complejo que se transporta en 40 contenedores de carga, cuesta $300 millones y tardó décadas en ser inventado por la humanidad. Estas máquinas disparan láseres contra gotas de estaño fundido que viajan a 160,000 kilómetros por hora, generando una luz tan intensa que graba patrones de circuitos con una precisión que ningún otro método en la Tierra puede lograr. Son la única herramienta que hace posible la fabricación de chips de 2 nanómetros. ASML tiene un monopolio absoluto, sin competidores, sin alternativas. China quedó completamente excluida. La lógica parecía irrefutable. Sin EUV, no hay nodos avanzados. Sin nodos avanzados, no hay chips de IA competitivos. Sin chips de IA competitivos, China se queda atrás años, tal vez décadas. Los responsables políticos de Washington durmieron tranquilos. Los analistas de la industria asintieron con la cabeza. El consenso en Silicon Valley y entre las agencias de inteligencia fue claro. Sencillamente, no se pueden fabricar semiconductores de última generación sin esas máquinas. Punto. Para que lo entiendas personalmente, imagina que eres un fabricante de automóviles al que le dicen que puede construir coches, pero no importar motores, transmisiones o software. O contrata a cualquiera que haya trabajado alguna vez en un tren motriz. La posición de China era asfixiante. Cada puerta que intentaron abrir se cerró de golpe. La presión no cesó. En 2023 llegaron nuevas reglas que cerraron todas las lagunas legales. En 2024 la situación se puso aún más tensa. Incluso los chips chinos de Nvidia especialmente modificados para sortear los límites de exportación fueron retirados del mercado. El mensaje de Washington fue rotundo:
Quemaremos todos los puentes que intenten cruzar. Todos aceptaron la premisa. Ejecutivos de la industria de chips expertos, de grupos de expertos e incluso observadores de la industria china pensaron que SMIC seguiría adelante a duras penas con tecnología obsoleta relegada a fabricar chips del pasado para siempre. Las sanciones no eran solo una política, eran física, o eso creía el mundo. Entonces llegaron las noticias más devastadoras de todas. No para Pekín, sino para todos los que habían apostado todo a esa suposición inquebrantable. En lo más profundo de las fábricas de SMIC en Shanghái, los gráficos de rendimiento que se habían estancado durante años repuntaron repentinamente. Ingenieros que habían dedicado sus carreras a la ingeniería inversa de herramientas occidentales comenzaron a aplicar técnicas que nadie había previsto. Las máquinas que tenía China. Las antiguas herramientas de litografía DUPA empezaron a hacer cosas para las que nunca fueron diseñadas. Y la estrategia estadounidense que supuestamente iba a detener el tiempo encendió la chispa que impulsó el desarrollo de los semiconductores en China como nadie podría haber imaginado. Porque lo que sucedió a continuación dentro de un teléfono inteligente aparentemente inofensivo desvelaría por completo toda la historia. El teléfono que rompió la narrativa. Imagínese tomar en sus manos un teléfono inteligente que no debería existir. Un dispositivo que en su núcleo de silicio contiene la prueba de que la guerra económica más sofisticada del mundo acaba de sufrir su primera gran derrota. En septiembre de 2023, Huawei lanzó el Mate 60 Pro, sin evento de lanzamiento global ni presentación ostentosa. El teléfono simplemente apareció en las tiendas de toda China disponible para cualquiera que tuviera efectivo o tarjeta de crédito. Los entusiastas y analistas de la tecnología perciben de inmediato que algo raro está pasando. Huawei lleva años en la lista negra de Estados Unidos con acceso totalmente restringido a chips avanzados. La curiosidad se convierte en obsesión. En cuestión de días, los equipos de desmontaje tienen el dispositivo en pedazos. Lo radiografían, disuelven su resina epoxi, examinan cada chip con microscopios electrónicos. El descubrimiento cae como un golpe bajo. En su interior late un procesador Kirin 9000 de 7 nanómetros, fabricado por SMIC, 7 nanómetros, que resuene ese nombre de nodo. Este era precisamente el proceso de fabricación que los controles de exportación estadounidenses pretendían bloquear. El proceso que, según todos los informes de inteligencia, requería litografía EUV, la gigantesca empresa ASML de $300 millones a la que Pekín no podía tocar. La hoja de ruta pública de SMIC tenía como máximo los 14 nanómetros. El salto a 7 nanómetros a escala de consumo sin tecnología prohibida. Los analistas occidentales lo consideraban imposible, física, económica y en todos los sentidos. El pánico se extiende por los centros de investigación y las salas de juntas. La respuesta que SMIC finalmente confirmó suena a magia negra de la ingeniería. Multipatrones con litografía DUV ultravioleta profundo. La herramienta de la generación anterior que no tiene restricciones de exportación. Imagínatelo así, la EUV es como un rifle de francotirador. Una sola pasada de exposición increíblemente precisa graba el patrón completo de un chip en el silicio. La técnica de patrones múltiples DUV es como la de un pintor con un pincel fino obligado a superponer pincelada tras pincelada. 4 pasadas 5, a veces 6, construyendo complejidad mediante la repetición. Cada pasada adicional significa más tiempo, más defectos. Las obleas se deforman bajo estrés térmico. El rendimiento se desploma, lo que significa que mueren muchos más chips en el control de calidad de los que TSMC jamás ve en el mismo nodo. Los costos se disparan por chip funcional, pero los supervivientes superan todas las pruebas. Son la base de un smartphone de gama alta, se venden por millones y demuestran que todas las suposiciones sobre el embargo son catastróficamente erróneas. La onda expansiva no se detuvo en los 7 nanómetros. A principios de 2025, los rumores se convirtieron en informes. SMIC alcanzó los 5 nanómetros. La misma técnica de DUV se llevó más allá de lo que los libros de texto consideraban viable.
Los diseños de última generación de Huawei se adaptaron perfectamente a esas líneas de producción. La capacidad de producción aumentó sin cesar. Los índices de utilización de SMIC superaron el 90% a medida que llegaban los pedidos nacionales. Lo oyeron bien. 5 nanómetros, sin litografía ultravioleta extrema EUV, fabricando chips que ejecuten cargas de trabajo reales. Los titulares occidentales gritaban, "milagro de recuperación", pero los que estaban al tanto vieron la verdadera historia. No fue suerte ni magia aislada. Fueron 3 años de furia ingenieril dirigida por el Estado. Fábricas funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Equipos de doctorandos durmiendo en los pisos de las fábricas. Cada fallo diseccionado como la escena de un crimen. Las sanciones destinadas a paralizar habían forjado la máquina de fabricación de chips más decidida del planeta. China no solo esquivó la presión, sino que la convirtió en un arma, transformando las herramientas heredadas de ayer en el arsenal estratégico del mañana. Pero el desarrollo de chips revolucionarios es solo el punto de partida. Un chip no vale nada sin el ecosistema completo que le da vida. Y ahí es donde la ambición de China revela su verdadera y aterradora magnitud. Porque mientras SMIC trazaba líneas cada vez más finas, todo un universo paralelo de semiconductores surgía alrededor de esas fábricas financiadas a niveles que hacen que Silicon Valley parezca un puesto de limonada. El ecosistema. La apuesta de China por la independencia total. Has sido testigo del avance tecnológico en el campo de los chips que conmocionó al mundo, pero eso es solo la punta del iceberg de algo mucho más trascendental. La construcción metódica por parte de China de un universo de semiconductores que ningún gobierno extranjero podrá jamás desconectar. La mayoría de los análisis se centran en las innovaciones de litografía de SMIC, tratándolas como un truco de magia aislado. Eso no permite ver el panorama general de los transistores. Un chip moderno requiere toda una cadena industrial, y Pekín atacó metódicamente cada capa tras la imposición de las sanciones, construyendo sustitutos nacionales con una eficiencia implacable. Todo comienza por la base de las materias primas. China ya domina el suministro mundial de galio germanio y grafito de alta pureza, materias primas tan cruciales que en 2023 Pekín dio un giro radical a la situación con sus propias prohibiciones de exportación. Las fábricas occidentales se vieron repentinamente en apuros al agotarse su supuesto suministro inagotable de productos químicos chinos baratos. Lo oyeron bien. El país al que todos creían poder sancionar ahora controlaba el suministro de materiales. El siguiente nivel, el equipamiento. Las cámaras de grabado, las herramientas de deposición y los escáneres de metrología llenan el suelo de la sala limpia de una fábrica. Empresas como Nora Technology y Advanced Microfabrication Equipment pasaron de ser actores de nicho a campeones nacionales, acaparando contratos y subvenciones estatales. Sus grabadoras de plasma ahora realizan tareas que antes solo podían llevar a cabo las herramientas restringidas de ASML. Aún no han alcanzado la paridad perfecta, pero se están acercando lo suficientemente rápido como para que las líneas de producción de SMIC sigan funcionando a pleno rendimiento. Luego, la columna vertebral invisible, el software, EDA. Se trata de las mesas de dibujo digital, donde los ingenieros diseñan circuitos de miles de millones de transistores átomo por átomo. Las empresas estadounidenses Synopsys y Cadence dominaron ese mercado hasta que los controles de exportación dejaron fuera a las empresas chinas. Las alternativas nacionales de Empyrean y Primarios proliferaron respaldadas por grupos de expertos universitarios y mandatos gubernamentales. Ahora, los diseñadores de chips chinos trabajan con herramientas chinas, enviando los diseños directamente a SMIC sin que un solo byte pase por los servidores estadounidenses. En la cúspide del diseño se encuentra HiSilicon de Huawei, que desarrolla arquitecturas avanzadas de forma totalmente interna para SoCs, móviles aceleradores de IA y chips para servidores. El antiguo modelo de TSMC, en el que gigantes sin fábricas propias como Apple y Nvidia
enviaban sus diseños a Taiwán ahora funciona a nivel nacional y los planos de HiSilicon llegan a las líneas de producción multipatrón de S, M y SC en el momento en que se finalizan. Nada de esto sería posible sin una cantidad de dinero desorbitada. Aquí entra en escena el gran fondo la opción nuclear de China para dominar el sector de los semiconductores. Primera fase, en 2014 $20,000 millones. Segunda fase, en 2019 $30,000 millones más. Luego llegó la fase 3, la monstruosa, en 2024 con $47,000 millones, el mayor fondo de inversión en chips jamás reunido por nación alguna. Las provincias aportaron miles de millones, convirtiendo a Shenzhen y Shanghái en centros de innovación en semiconductores. SMIC bebió a raudales de esa manguera de bomberos. Su CAPEX para 2025 alcanzó los $8,000 millones, lo que impulsó la construcción de nuevas fábricas desde Pekín hasta Shenzhen. Los ingresos superaron los $9,000 millones y las tasas de utilización se mantuvieron en el 94%, ya que gigantes nacionales como Huawei, Xiaomi y proveedores de la industria automotriz realizaron pedidos demasiado grandes para ser atendidos. Márgenes de beneficio reducidos por los costes de expansión. Claro, pero las fábricas a plena capacidad no mienten. Esto fue una movilización industrial a escala bélica. La genialidad de la estrategia reside aquí. China nunca planeó superar a TSMC de la noche a la mañana. El objetivo era más simple, más inquebrantable. Un ecosistema autosuficiente donde cada chip crítico para la seguridad nacional, la soberanía de la ISAIA y la ventaja militar se fabrica en suelo chino, con herramientas chinas, código chino y materiales chinos. Cuesta más. Bien. Rendimiento menor. Aceptable. Cuando tu rival puede anular tu existencia con una simple firma, el silicio nacional a cualquier precio se convierte en la mejor opción. Los analistas occidentales lo calificaron de extralimitación derrochadora. Pekín lo consideró una estrategia de supervivencia y apostó el tesoro de toda una generación a que la dependencia era el verdadero despilfarro. Para Musk, el mayor problema no era solo que las fábricas estuvieran funcionando sin EUV, era ver cómo todo un mundo paralelo de chips se consolidaba a su alrededor, un mundo que TSMC y Nvidia solo podían observar desde fuera. Pero aquí es donde la historia se torna brutalmente realista. Porque incluso con milagros y dinero, ¿podrá SMIC realmente amenazar al rey mundial de la fundición? ¿Podrá SMIC desafiar a TSMC? Ahora te enfrentas a la pregunta cruda y sin filtros que atormenta a todos los ejecutivos de la industria de los semiconductores desde Hsinchu hasta Silicon Valley. Con el imparable ascenso de SMIC, ¿amenaza realmente el trono de hierro de TSMC? ¿O se trata simplemente de una demostración de poderío nacional multimillonaria que se desvanece al ser examinada con detenimiento? Analiza la situación sin piedad. TSMC ya está produciendo transistores de 2 nanómetros en varias fábricas y los de 1,6 nanómetros ya se encuentran en fase de producción de prueba. Su precisión microscópica es tal que logran fabricar transistores con una densidad mayor que la del virus de la gripe que circula por tu torrente sanguíneo en este preciso instante. Cada nuevo nodo de proceso no solo reduce el tamaño, sino que maximiza las ganancias de rendimiento, disminuye el consumo de energía y desbloquea arquitecturas de chips completamente nuevas. Es física en constante evolución. Décadas de maestría taiwanesa condensadas en la supremacía del silicio. SMI, 7 nanómetros funciona a máxima potencia, 5 nanómetros en rampa agresiva. Eso no es una brecha, es territorio del Gran Cañón generacional. Los resultados lo confirman. TSMC extrae habitualmente un 90% de chips en buen estado de cada oblea. Un ballet quirúrgico de control de procesos perfeccionado durante 20 años. Y la solución alternativa de SMIC para el patrón múltiple DUI entre un 60 y un 70% en sus mejores días, aunque suele bajar cuando las tensiones térmicas deforman esas exposiciones meticulosamente estratificadas. Los defectos no aparecen de la nada,
sino que se propagan por toda la pila, convirtiendo obleas prometedoras en costosos desechos. Una oblea de vanguardia de TSMC puede producir 200.000 chips funcionales. La equivalente de SMICC apenas alcanza los 100.000. Los costos se duplican o triplican por chip viable si se considera el interminable proceso de retrabajo. La capacidad de producción aplasta aún más el sueño. El imperio global de TSMC, con su núcleo en Taiwán. Su expansión en Arizona y sus puestos avanzados en Japón produce millones de obleas de última generación mensualmente absorbiendo cheques en blanco de Apple, Nvidia y AMD. Todos los gigantes tecnológicos apuestan su futuro a una producción a gran escala impecable. SMIC apenas alcanza el 1.000.000 de obleas anuales en todos los nodos, incluidos los avanzados. Los clientes no pasan de una fiabilidad del 90% a un optimismo del 60%. Se quedan con lo que se fabrica funciona y es escalable. La genialidad de China nunca consistió en perseguir la corona mundial. Construyeron una fortaleza nacional impenetrable diseñada a medida para satisfacer la mayor demanda mundial de semiconductores. $400.000 millones anuales se destinan a teléfonos, vehículos eléctricos, centros de datos, fábricas inteligentes y sistemas de defensa. La mayor parte de ese volumen corresponde a nodos maduros que no requieren tecnología de punta. La tecnología de 14 nanómetros impulsa las unidades de control electrónico ECU de los automóviles, los sistemas de radar y los sistemas de infoentretenimiento de las flotas eléctricas de BID que inundan las carreteras chinas. La tecnología de 28 nanómetros impulsa conmutadores de red electrodomésticos y controladores industriales, manteniendo las fábricas en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La tecnología de 40 nanómetros y otras más gruesas se utiliza en sensores omnipresentes en todo tipo de dispositivos, desde cámaras de seguridad hasta aparatos médicos. SMIC posee en su totalidad ese reino de nodos maduros con fábricas bloqueadas al 95% de utilización y unos ingresos que aumentaron un 16% hasta los $9.000 millones, incluso cuando los costes de expansión redujeron los márgenes. Los gigantes nacionales hacen cola. BYD exige millones de chips para coches. Xiaomi abastece las líneas de producción de teléfonos móviles. Los proyectos de infraestructura estatales absorben todo lo demás. Ese flujo de caja no es caridad. Es combustible de cohete para el impulso de los nodos avanzados, convirtiendo los chips básicos de ayer en las armas estratégicas del mañana. La historia de la tecnología avanzada es aún más impactante. Los procesadores Kirin de Huawei, el buque insignia de la compañía y sujeto a embargo, ya impulsan los rendimientos de sus rivales en el mercado de teléfonos reales, superando a decenas de millones de unidades vendidas. La tecnología de 5 nanómetros será la siguiente en llegar para los aceleradores de IA y los potentes servidores. No será barata como la de TSMC, pero sí totalmente inmune al embargo. Cuando una firma presidencial puede paralizar de la noche a la mañana tus satélites militares, tus redes nacionales de IA o tus superordenadores de defensa, pagar el doble por la seguridad interna no es un lujo, es una cuestión de supervivencia. Cada provincia que impone la compra de silicio chino, cada laboratorio estatal que prioriza MK sobre Taiwán, recorta decenas de miles de millones de los ingresos recurrentes de TSMC sin que esto suponga un golpe decisivo. 1,000 recortes calculados, provincia por provincia, contrato por contrato. El impulso de SMIC confirma el veredicto. Una inversión anual de $8.000 millones permite la construcción de nuevas salas blancas desde el deslumbrante horizonte de Shanghái hasta el bullicioso centro de la industria del hardware de Shenzhen y el corazón industrial del interior de Sichuan. La utilización se mantiene en un nivel altísimo, al 94% de la demanda, superando con creces la oferta. No superarán a TSMC el próximo trimestre. Pero erosionar metódicamente los cimientos del monopolio nodo a nodo, cliente a cliente, año tras año, no es esperanza, es aritmética.
Wall Street finge no darse cuenta. TSMC sigue siendo el rey indiscutible. Ninguna voz informada afirma lo contrario. Pero esa invencible barrera psicológica, la certeza absoluta de que ningún rival podría alcanzar la magnitud suficiente para amenazar a SMIC, simplemente vertió dinamita sobre ella y encendió la mecha. Para Nvidia, sin embargo, el ataque fue mucho más profundo, directo al corazón de la IA, algo que ningún control de exportaciones ni ley física podría proteger. El comodín de los chips de IA, Estados Unidos, jugó su mejor baza, prohibir por completo las GPU de élite de Nvidia, las A100H100 e incluso los modelos A800 y H800 que fueron degradados estaban prohibidas. Sin el mejor silicio del mundo, no habría la mejor IA del mundo, o al menos eso decía el guión. En las reuniones informativas del Pentágono y en las conferencias de resultados de Nvidia, todos se sintieron. La serie Ascend de Huawei dio un giro inesperado a la trama. El desarrollo previo a la prohibición se topó con la desesperación posterior a la misma. Los laboratorios chinos apostaron su futuro a ello. Baidu, ByteDance y Alibaba reescribieron bases de código completas de la noche a la mañana, creando marcos KNN y MindSpore para imitar el bloqueo de Nvidia a CUDA nativo desde el silicio hasta el software optimizado para clústeres nacionales. Las especificaciones del Ascend 910C causan estragos. 800 teraflops de computación FP. 16 en las líneas de 7 nanómetros de SMIC. El H100 alcanza los 989. La brecha en el rendimiento bruto persiste, pero la eficiencia energética cambia las reglas del juego. 310 vatios frente a 700. Millones de centros de datos con chips que utilizan silicio chino reducen sus facturas de electricidad a la mitad. La optimización del software reduce el rendimiento al 75% mediante kernels personalizados y trucos de memoria. La limitación forjó la genialidad. DeepSeek selló la prueba. Este modelo chino igualó los resultados de nivel GPT-4 en un tercio de la capacidad de cálculo. Algunos afirmaron que en una décima parte. Los algoritmos ayudaron, pero la necesidad se impuso. No hay racks H100 infinitos, lo que significa una ingeniería más inteligente donde cada flop se maximiza. Ernie de Baidu Dubao de ByteDance redes de vigilancia estatales. Todo nativo de Ascend, sin conexiones externas. China gasta $50,000 millones anuales en hardware de IA. La carrera hacia los $100,000 millones genera un flujo constante hacia el interior. Cada clúster construido significa que los ingresos de Nvidia se evaporan para siempre. La brecha se reduce anualmente a medida que SMIC alcanza los 5 nanómetros y luego los 3. La dependencia del ecosistema aumenta. Los doctores chinos ahora se forman en Cannes, no en CUDA. Nvidia lidera, H100 reina. Pero el foso inexpugnable. Ascend acaba de atravesarlo. Las matemáticas del monopolio se invirtieron. No está roto, pero sangra. Una empresa lo arruinó todo. Retrocede al momento en que hiciste clic. TSMC estrangula el 90% de la fabricación avanzada. Una fundición taiwanesa dicta el ritmo cardíaco de los chips de los teléfonos inteligentes, los imperios de IATSA y los aviones de combate. El gigante de Nvidia de $2 billones CUDA, esclavizando a una generación de ingenieros clústeres H100, dando origen a cada chatbot que te susurra al oído hoy. EUV es el guardián definitivo, monopolios de $300 millones que ningún rival pudo tocar. SMIC no solo se escapó de la soga, forjó su propia espada con la cuerda. La técnica de multipatterning dio ese ritual de capas que reduce drásticamente el rendimiento, dio como resultado millones de dispositivos de 7 nanómetros para los buques insignia de Huawei. Luego, a escala de 5 nanómetros, donde todos los libros de texto de física y los informes de inteligencia gritaban «imposible». La tercera fase de los grandes fondos despilfarró $47,000 millones
además de los 50.000 millones anteriores, y no solo financió fábricas de semiconductores, sino que resucitó cadenas de suministro enteras. Las herramientas de Nora Edge se adaptan al equipo occidental prohibido. Empyrean Idaho elabora planos atómicos, y las minas de galio revierten las prohibiciones de exportación contra los estadounidenses en apuros. El diseño de bomba de silicio de alta gama de Huawei llega directamente a las líneas de producción de SMIC, mientras que los clústeres Ascend generan IA de vanguardia de búsqueda profunda que devora un tercio de la capacidad de cómputo de las bestias de la clase GPT-4. El abismo de chips de $400.000 millones de China se convirtió en el festín interminable de SMIC con nodos maduros que financian conquistas avanzadas. El 95% de utilización está convirtiendo a Shanghái en el motor de silicio sigiloso del mundo. Cada SUV eléctrico de BYD, teléfono, Xiaomi cámara de vigilancia estatal alimentaba a la bestia, mientras que los buques insignia de 7 nanómetros y las ejecuciones de IAA de 5 nanómetros demostraron que los embargos engendran monstruos. Las torres no se derrumbaron por culpa del silicio perfecto ni de rendimientos coincidentes. Se desmoronaron ante el colapso de las certezas. Esa fe global arraigada en la que no existen alternativas a ningún precio ni para ningún propósito es SMIC la que viva. Lo oíste bien. Una fundición china impulsada por el Estado a escala de guerra total demostró que cuando se embarga el sustento de una civilización, ésta no se arrodilla. Construye un imperio que funciona a pleno rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Surgen clústeres donde H100 dice que no puede llegar. Las provincias imponen soberanía sobre el silicio, mientras TSM se pierde decenas de miles de millones y Nvidia ve cómo se agota su ventaja competitiva en China. El control no solo se debilita, sino que se rompe. TSMC siente cómo los pedidos se esfuman hacia el este. Nvidia se enfrenta a que los racks Ascend superen la eficiencia y la rentabilidad de los H100. Una empresa de Shanghái marcó el final no con una perfección impecable de 2 nanómetros, sino con una independencia inquebrantable, el monopolio que impulsa el mundo moderno. Su capítulo final acaba de salir de una sala limpia de la que nunca has oído hablar, oblea a oblea, desafiando todas las convenciones. La era de los gigantes intocables llega a su fin esta noche.